¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos otra vez a esta sesión. Ya el spoiler lo dice el título de este video, pero de todas maneras, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya dejamos de atrás curvas como la recta, la elipse, la circunferencia, y toca el turno de ver esta, que pues más o menos empezaré con un chiste malo, por favor ríanse, si no, no se rían. Si les da risa, ¿no? Y lo entienden, pues a lo mejor al final de este video van a entender de qué se trata esto. Bien, era un chiste donde estaba Jesús, nuestro Señor, acá, sus discípulos, y llegan a una reunión y de repente pues, están partiendo el pan, ustedes quién sabe, en una de sus reuniones, y llega y dice, llego al X cuadrada. Sus discípulos se lo quedan viendo así como de, ¿qué le pasa al Señor? Y otro de, Señor, ¿todo bien en casa? ¿Está bien? ¿Ha comido? ¿Ha dormido bien? Pues así, pues, él les dice, ¿qué? ¿No entendieron? No, es una parábola. Y todos de, qué mal chiste, ¿no? Que sea eso mal chiste. Pero bien, la, la forma de este, la forma de este enunciado, pues es un chiste clásico entre matemáticos, ¿no? Pero pues, igual y a ustedes no les hace gracia. Igual y nunca les hará gracia, pero pues bueno. En fin, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora lo que nos atañe, parábola. La parábola es una curva geométrica en la cual nosotros vamos a estar visualizando. Ojo, algunos videos, algunos profesores dirán que la parábola tiene que ver con el hecho de que ¿cómo se llama? De que algunas estructuras estén puestas en forma parabólica, pues para sostener de manera equitativa los pesos y todo eso, que las cúpulas que están sobre las iglesias, los arcos, tienen que tener una forma parabólica para sostener dicho peso. Por ejemplo, los puentes que están uno de los más famosos es el puente de San Francisco, ¿no? Que está en California, allá, y uno puede decir pues se parece algo así, una curvita, pues asemeja una parábola, pero ojo, no se dejen engañar. Esa no es una parábola, es una catenaria, otra curva de la cual no hablaremos en este curso y tal vez no la ven en su vida, ¿no? Pero esa forma que ustedes ven en los arcos, en las cúpulas de las iglesias, no es una parábola, es una catenaria, ¿vale? Que es muy diferente y está definida de manera diferente a la parábola. La parábola sí la podemos ver en espejos parabólicos, en antenas parabólicas, que debido a las propiedades que tiene, es ideal para que nosotros la utilicemos, como ya veremos a continuación. En general, si uno ilumina a un espejo parabólico de tal manera que la dirección de los rayos de luz sean paralelos al eje de la parábola, entonces todos los rayos de luz que sean emitidos por una fuente de luz van a proyectarse directamente en un punto al que nosotros llamaremos foco. De igual manera, si nosotros tenemos una fuente luminosa colocada en el foco de un espejo parabólico, lo que resulta es que eh, pues eh, se va a iluminar va a haber una proyección de la luz de este foco en línea recta, de tal manera que no va a disminuir su intensidad, o idealmente eso es lo que se quiere, ¿no? Bien, vamos a ver esta figura, algunas de sus propiedades, de ahí que nosotros estudiemos esta curva. De momento, les repito, no voy a dejar actividades, pero sí es importante que yo les mencione al menos la definición de esta curva y por favor valoren este gráfico porque sí me costó hacerlo. Me costó como 2 horas. Por favor, valoren. Bien. Eh, vamos a leer lo que nos dice aquí. Una parábola es el conjunto de todos los puntos en un plano
que son equidistantes de un punto fijo y de una recta fija en el plano. Al punto fijo, le vamos a llamar foco, y a esta recta fija le vamos a llamar directriz, ¿sale? Entonces, ojo, no se confunda, no quiere decir que todo lo... Vamos a referirnos a aquellos puntos efectivamente que sean equidistantes, pero esa distancia no tiene que ser una constante. No, en ningún momento estamos diciendo eso. Lo que quiere decir eso es que si yo tomo un punto aquí, por ejemplo, en este punto PXY, la distancia que existe de P al punto F, al foco de esta parábola, va a ser la misma que yo tome de P a, a esta recta que acabamos de definir como la directriz. ¿Vale? Entonces, ya expliqué algunas cosas. Este puntito, vamos a llamarle vértice de la parábola. Y si se dan cuenta, el vértice es el punto medio que existe entre la directriz y el foco, ¿vale? Siempre que nos refiramos a la parábola, este es el punto medio, el vértice. Este es el foco. El foco y la directriz equidistan en tienen una distancia igual a 2a. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Esta recta que atraviesa el foco le vamos a llamar el lado recto, ¿vale? Entonces, ya habiendo descrito estos elementos de la parábola, pues vamos a ver analíticamente cómo podemos hallar su ecuación. Mediante la definición, pues podríamos decir, pues vamos haciéndolo, ¿no? Pero es más fácil hallar la forma, la figura de la parábola a través de la ecuación. Y pues para eso sabemos álgebra, sabemos matemáticas, ya sabemos los conceptos básicos que necesitamos para poder conocer la ecuación de esta, ¿sale? En un principio, pues al foco yo le voy a asignar coordenadas a como 0 y voy a referirme a cualquier punto que esté sobre la parábola como el punto PXY, ¿sale? Le repito, la directriz tiene que estar equidistante del vértice. El vértice estamos considerando que está en el origen, ¿sale? Pues de hecho, spoiler, aquí dice ecuación de la parábola del vértice en el origen y eje de simetría. El eje de simetría estamos considerando que es un eje coordenado, en este caso el eje X, ¿vale? Si se dan cuenta, a partir de esta figurita, nos damos cuenta que, pues efectivamente, el eje X es el eje de simetría de esta parábola y que cualquier punto que yo encuentre aquí, pues voy a tener su correspondiente de este lado, aquí abajo, ¿sale? Entonces, lo que tenemos que hacer, de acuerdo a la definición, es obtener esos puntos que sean equidistantes, ¿sale? Es decir, que la distancia del foco al punto, a cualquier punto de la parábola, sea la misma que la distancia de este punto a la directriz, ¿sale? O sea, al punto aquí, ¿sale? Entonces sacamos esta distancia. La distancia que existe de estos dos, pues va a ser del punto al foco, pues va a ser x menos al cuadrado más y, ya sabemos sacar distancias. Y pues únicamente la distancia de la directriz a este punto, pues va a ser la distancia horizontal que existe entre estos puntos. Si elevamos estos ambos miembros al cuadrado, lo que vamos a tener va a ser esta ecuación. Si desarrollamos estos dos binomios al cuadrado, pues vamos a obtener esto. Y observen esto, voy a poder cancelar aquí x con x, a cuadrada con a cuadrada, y si este elemento lo paso del otro lado, pues se va a sumar con 2 veces a x, y pues finalmente me va a dar y cuadrada igual a 4ax. Esta ecuación es la ecuación de una parábola con eje simétrico, el eje x, ¿vale? Y lo que voy a lo que voy a observar es que precisamente a y la puedo graficar así en forma de función como más 2 veces la raíz de ax o menos 2 veces la raíz de ax, ¿vale? O sea, lo que teníamos acá, ¿vale? Esto para formar la parábola completa, ¿vale? O sea, acuérdense de
de la definición de función. Una función es una regla de correspondencia que asigna elemento. A cada elemento del dominio le asigna un solo elemento. De tal manera que, visto de esta forma, si consideramos esta curva como una sola, curva, no puede corresponder a la gráfica de alguna función. O sea, entonces tenemos que partirla en dos. ¿Sale? Eso va recordando lo que significa una función. Que una regla de correspondencia es una función. ¿Vale? Ajá, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Dependiendo del signo de A, este A, recuerden que es la distancia que existe del vértice al foco y del foco a la del vértice a la directriz. ¿Vale? Entonces, lo que podemos ver que si A es menor que 0, entonces esta gráfica de la parábola que tenemos aquí podemos invertirla. Es decir, todo va a cambiar es simétrica con respecto a este eje, al eje Y. ¿Vale? De tal manera que todo va a estar volteado. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? ¿Ok? De tal manera, nosotros podemos probar análogamente que si el eje de simetría ahora no es el eje X, sino el eje Y bajo las mismas condiciones, el foco va, la ecuación de la parábola va a ser esta, ¿sale? Donde el foco ahora va a ser el punto 0, A. Y entonces, de igual manera, podemos probar que acá, me equivoqué, este es A, que si A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Y si A es menor que 0, entonces la parábola se va a abrir hacia abajo. Y bien, tenemos, ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿cuál es la diferencia entre ambas? O sea, ambas se parecen acá. Aquí lo hago un poquito. Cambio el tamaño, pues para que se vean ambas ecuaciones. Ambas ecuaciones se parecen, ¿vale? La diferencia, les digo, la ecuación 1 corresponde a la ecuación de una parábola horizontal. La ecuación 2 corresponde a la ecuación de una parábola vertical. Ajá. Entonces, como son tan comunes estas dos, les vamos a llamar las forma canónica de la ecuación de la parábola, ¿sale? La primera, les repito, describe a una parábola horizontal, dependiendo del valor de A, va a ser, si A es positivo, entonces va a estar abierta hacia la derecha, es decir, hacia el lado positivo del eje X. Si A es negativo, entonces la parábola estará abierta hacia la izquierda, es decir, tendiendo como eje de simetría al eje X negativo. De igual manera, si esta parábola, esta ecuación describe una parábola vertical, si el valor de A es positivo, entonces eso nos describe una parábola abierta hacia arriba, como eje de simetría el eje Y positivo. Si A es negativo, entonces la parábola es abierta hacia abajo, teniendo como eje de simetría al eje Y negativo. ¿Vale? Bien. Por el momento es todo. De mi parte, mañana de ejemplos, bueno, en nuestro siguiente vídeo de ejemplos de cómo usar esto, generalizando todo esto, para el caso de, ojo, aquí solamente estoy considerando parábolas que tienen como vértice el origen y cuyos ejes de simetría son los ejes coordenados. ¿Vale? Es lo que estoy considerando. ¿Vale? Bien. De mi parte es todo. Espero que haya servido este video para público en general. Si tienen dudas, comentarios, háganmelo saber en el video, por favor. Bien. Espero que tengan un bonito día y pues muchas gracias por verme. Nos vemos hasta la